taller vamos a iniciar con una meta, ¿no? Pensándolo como si fuera esto un proceso, una estrategia. Vamos a pensarlo así. Es que desaparecieron las matemáticas y hacen sus cuentas, ¿no? Los conservadores. Y dicen, es que pasamos de un libro de 201 páginas de matemáticas a ahora uno que tiene un poco más de 20. Sí, pero se les olvida contar todos los libros. Porque no cuentan los proyectos exactamente, secretaria. Los proyectos donde se incluyen las matemáticas de manera práctica, una matemática aplicada a la transformación de las realidades. Bueno, y con el regreso a clases, volvemos con el tema de los libros. Los libros que vuelven a tocar y vuelven a ser muy comunistas. Ayer me eché un clavado y empecé a leer todos los libros gratuitos, pero que salieron con un costo. El Universal hizo un muy buen trabajo, me eché un clavado. La SEP gastó más de 87 millones de pesos en libros de pedagogía marxista. ¿Qué significa esto? O sea, yo cuando leí eso dije, déjame echarme un clavado, me eché clavado al PDF de todos los libros. Impresionante. Para empezar, no les entienden, no tienen ni pies ni cabeza. O sea, ves una cosa, no es matemáticas, pero entre que cuentas una cosa y otra, y luego te vas en una historia que dices tú, ¿qué es esto? O sea, muy comunista. Y entre una cosa y otra, aquí tengo unas copias, te venden el gobierno cuatroteísta. Entonces, te empiezan a vender por qué hicieron el Tren Maya y cómo va a ayudarnos como sociedad y cómo la Guardia Nacional está metida y cómo la Sedena tal y cómo tal. O sea, te empiezan a explicar, te empiezan a meter cómo el gobierno de AMLO es bueno para tal y por qué se hizo el Felipe Ángeles y por qué. Entonces, tú vas leyendo y entonces te van poniendo, Enrique Peña Nieto no fue buen presidente y entonces no sé qué, pero AMLO sí, porque estamos poniendo esto. Entonces tú al niño, este es de cuarto de primaria, si esto es de cuarto de primaria, esto es de sexto, pues le vas enseñando que doctrina, es adoctrinamiento. Y esto a mí sí me pone a cuestionar. O sea, esta es la educación que México necesita, porque en México no hay estrategia educativa. Y más cuando próximamente vamos a tener a Mario Delgado liderando la Secretaría de Educación. Abro aquí la mesa. Lore. Mira, a mí recientemente organizamos un campito de verano en una de las colonias en situación más vulnerable aquí en Monterrey. Y me sorprendió mucho que me pidieron apoyo, una maestra de apoyo, porque había niños de cuarto y quinto de primaria que no sabían leer. ¿De cuarto y quinto? Cuarto y quinto de primaria. Entonces yo creo que antes de preocuparnos, o sea, más bien la Secretaría de Educación Pública, antes de preocuparse por adoctrinar a los estudiantes de este país, debería de preocuparse porque sepan leer la doctrina que ellos quieren imponer. Porque venimos de un rezago educativo muy severo después de pandemia, cuando muchos niños ni siquiera pudieron conectarse para recibir sus clases. Totalmente. Y tenemos que regresar a las bases de la educación. Leer, comprensión lectora, sumar, dividir, multiplicar, restar, antes de empezar en este tipo de adoctrinamientos. Necesitan admitir que hay un rezago educativo importantísimo que está disminuyendo la competitividad de los próximos profesionistas de este país. Y lejos de eso, mejorar nuestras capacidades y nuestro posicionamiento en la OCDE y en cualquier otro indicador internacional de medición, veamos todo el rezago que tenemos que combatir. Y ayudémosle también a los docentes de este país, porque están trabajando con las uñas en material pedagógico, en la condición de las escuelas, en sus condiciones salariales. Entonces, hay muchas cosas más que tenemos que hacer por la educación de este país antes de pensar en cómo adoctrinamos a los niños para decirles si la 4T es buena o mala. Totalmente. Y Marx Arriaga es parte de este adoctrinamiento. Pero que nos quede claro que este adoctrinamiento viene... Esto se filtra en 1930 en nuestro sistema de educación, en donde implementan una educación socialista, cuando en la época de Cárdenas también prepararon a los maestros, adoctrinaron a los maestros en estos temas para que enseñaran a sus alumnos. Estos alumnos, a la vez, son los del movimiento del 68
Y estos estudiantes del movimiento de 68 son los que están ahorita dirigiendo nuestro país. Totalmente. Y esa es la realidad de lo que está. Entonces, es parte del plan que tienen, de su plan C. Entonces, si no lo entendemos y si nosotros de la secta. De la secta, exactamente, pareciera una secta en donde adoctrinan a su gente, donde, ¿qué les conviene? ¿Niños analfabetas o niños educados con capacidad de análisis, de decisión, de poder discernir de lo que está bien o lo que está mal? Entonces nosotros como padres de familia volvemos a lo mismo. ¿Dónde estamos? No nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Está pasando por nuestras narices. Las sociedades de padres de familia de toda la República Mexicana tienen voz en este tema. Y yo no veo que nadie está haciendo la voz. Oye, están, aparte porque están ocupados en otros temas, no están viendo lo que está pasando con los libros de texto, no están alzando la voz. No sé si recuerdan, hace muchos años cuando quisieron hacer una reforma educativa y modificaron libros, cómo las sociedades de padres de familia se unieron en el 2022 y lo pararon. Es algo que se puede hacer. Es que ahorita está muy rebuscado, o sea, Ajá. de verdad métanse a los PDFs, o sea, métanse un clavado. Ayer me eché 2 horas, porque no, yo decía, te metes y no hay nada, o sea, dices, pero de repente ya llegas, Claro. O sea, está muy rebuscado y dices tú, ala, pero entonces empiezas a leer, con que leas un párrafo, o sea, por ejemplo, un párrafo, en la actualidad la participación militar se basa en los planes de desarrollo nacional, donde se indican las acciones que se seguirán para la construcción de proyectos de infraestructura nacional. Como ejemplo, el presidente de la República encomendó a la Secretaría de la Defensa Nacional grandes obras prioritarias en beneficio del pueblo mexicano, como el Tren Maya. O sea, informe de gobierno. ¿verdad? Exactamente. Entonces, te están diciendo en positivo que están haciendo la obra en positivo. O sea, no es cuestionable. Entonces el niño se lleva así como, Sí, bueno. no te están diciendo, destruyendo no sé pero cuántos. antes lo de Peña Nieto y lo de todo lo demás y de Calderón estuvo fatal. ¿Y eso en qué me está educando? Ajá. Entonces, o sea, esa parte es la que dices tú, cuestiónense, levanten la mano, aparte con lo que saca el Universal de 87 millones de pesos en los libros, que también dicen que no han llegado la mayoría de los libros a las escuelas, que dice Lore, que ni siquiera existan tampoco las escuelas. O sea, por donde lo veas, es un robo descomunal comunista, porque la verdad es que es adoctrinamiento comunista. y nada más quisiera agregar, venía escuchando ahorita, bueno, en la mayoría del país faltan la infraestructura, falta mucho trabajo en el tema de infraestructura para que puedan recibir una educación digna. Pero me llamó mucho la atención que en Chalco, hoy, los estudiantes no pueden estudiar porque están en aguas negras sus escuelas. Y yo creo que eso no es justo. Y quisiera aprovechar este momento para poder llamar la atención a este tema y por favor hagan algo. Los niños no pueden ir a estudiar en aguas negras, no pueden vivir en aguas negras. No, es un tema de salud que impacta en la salud, impacta en la educación e impacta en todas las familias. No es justo. Antes de invertir estos 87 Exactamente. millones de pesos, Inviértalo inyectan en otra cosa.